La imagen de un recién nacido entregado dentro de un cartón en Taisha no es una anomalía, es el síntoma más visible de un sistema al límite. Según el IES, los hospitales del Seguro Social a abril de 2026 registraron un desabastecimiento de medicamentos superior al 54%. Asimismo, según el Ministerio de Salud Pública, miles de contratos sanitarios operan sin financiamiento y el déficit de personal supera los 20,000 profesionales entre médicos y enfermeras. La crisis se profundiza desde adentro y desde afuera. El alza arancelaria del 100% con Colombia encareció los insumos médicos de golpe. Los despidos de personal sanitario vaciaron aún más los pasillos y la deuda con prestadores privados, solo con Solca supera los 100 millones de dólares, terminó arrastrando el colapso hacia el único sector que aún sostenía parte del sistema. El gobierno responde con una nueva empresa estatal de medicamentos y con una compra de medicinas a la India. Pero, ¿puede una reorganización institucional resolver lo que es, en el fondo, una crisis de presupuesto o de planificación y de prioridades políticas? Víctor Álvarez, expresidente de la Federación Médica del Ecuador y coordinador del Observatorio Médico de Pichincha, nos explicará los detalles de esta crisis en este nuevo episodio de Los Especialistas. Quédense para verlo. Muy buenos días, estimado Víctor, espero que tenga un gran día. Iniciamos. Últimamente se han visto varias problemáticas dentro del sistema de salud público, ¿no? Yo quisiera empezar esta pequeña entrevista preguntándole cuáles son las principales causas de la crisis de salud y crisis médica aquí en el Ecuador. Bueno, primero tenemos que hacer un contexto histórico. Nosotros desde la pandemia en el 2020 ya veíamos que el sistema de salud no estaba preparado y que no tenía todos los elementos necesarios. En lugar de nosotros tener una visión de ese problema y corregirlo, hemos tenido una crisis que ha ido avanzando y que ha ido deteriorando al sistema de salud en el país. Entonces, en este momento, ¿cuáles son los ejes de esta crisis? Primero, la falta de medicamentos, la falta de insumos, una falta de talento humano también, a pesar de que las desvinculaciones decían que los médicos se está doblando la utilización de los médicos, pero eso es falso. Además de eso, creo que el principal problema en este momento para que exista la crisis es la falta de una prioridad. Lastimosamente, el sistema de salud no es una prioridad en el gobierno actual. Entonces, eso es lo que ha ocasionado que la crisis vaya acentuándose y haya tocado fondo. En este momento hay una larga lista de espera para cirugías, para procedimientos, para atención en consulta externa. Eso se lo ve en las ciudades grandes, pero en las ciudades pequeñas, en los centros, en los poblados, en los caseríos, existe un problema más complejo porque a pesar de que los profesionales hacen todo lo posible, no se tiene medicamentos y la población a veces recorre muchos kilómetros para no recibir atención o para no recibir medicamentos, y eso pone en riesgo a la población en todo el país. Exactamente, hablando de la crisis, también se sabe que el Estado se ha asociado con el sector privado. Sin embargo, por ejemplo, con Solca se mantiene una deuda que supera los 100 millones de dólares. Entonces, ¿cómo afecta esta crisis médica a este sector privado? Bueno, tomando en cuenta sus palabras de Solca, el país carece de un hospital oncológico como tal en todo el territorio ecuatoriano. Entonces, se necesita hacer alianzas estratégicas y utilizar los recursos que tiene Solca. Lastimosamente, esos recursos tampoco es que son ilimitados. Necesita también el pago de la deuda que tiene tanto el IES como el Ministerio de Salud Pública para generar esto. Además, están los consultorios o las zonas donde hacen las diálisis y todos aquellos elementos prestadores de salud externos que en este momento se encuentran impagos, y eso ocasiona también que
sus procesos no sean los adecuados porque necesitan dinero para comprar igual medicinas, insumos, renovar equipos. Entonces la situación es compleja. Si bien no hay un presupuesto para la salud del Ministerio de Salud Pública, al IES, tampoco hay, de ese poco presupuesto se lo puede utilizar para pagar a los prestadores externos que están en las clínicas privadas, los centros de diálisis, están los Solca en ese sentido. Pero como usted afirmaba, estimado Víctor, esta deuda pública no se mantiene solo con Solca, sino con otros prestadores privados del Estado. La pregunta aquí vendría a ser ¿por qué el sistema de salud pública mantiene estas deudas con los prestadores? Y sobre todo, ¿qué implica que haya esta deuda? Como le dije hace un momento, porque las necesidades de la población no pueden ser abastecidas por la oferta que presenta el sistema público. Le manifesté el ejemplo de Solca, no tenemos un hospital oncológico a nivel nacional. En los otros centros, la capacidad, la oferta de centros de diálisis, de lugares donde se hace la diálisis en el sistema público es baja comparada con la de gran demanda que tenemos de pacientes. Y así existen muchas cosas, el daño de equipos. Mire, cuando yo trabajaba en el hospital militar se nos dañó un colonoscopio. La compostura de colonoscopios no superaba los $10,000. Se demoraron 7 meses en componer el colonoscopio y nosotros hicimos un cálculo que eso hacia el prestador externo, el Estado gastaba aproximadamente $80,000, es decir, 10 veces más de lo que costaba la compostura del equipo. Entonces, estas situaciones hacen que la demanda supere a la oferta del Ministerio de Salud Pública, del IES, y eso ocasione que se tenga que ver prestadores externos. ¿Para qué? Para brindar una atención que necesita la población. Lastimosamente, la deuda hace que los prestadores externos tampoco puedan mejorar los equipos, comprar los insumos, los medicamentos que sean necesarios, y se vuelve un círculo vicioso. Y con el enfoque esto de la falta de implementos médicos, se sabe que la vicepresidenta María José Pinto fue a un centro de salud pública en San Antonio de Pichincha, en la cual no había, los médicos no podían actuar con la eficiencia por la falta de implementos. Entonces, ¿a qué se debería? Pues por la culpa del Estado que realmente no tiene o no otorga esto, o es por los médicos que no tienen con qué trabajar. A ver, si nosotros recordamos el video ese, la señora vicepresidenta pregunta, ¿dónde están los médicos? ¿Por qué no están atendiendo? Y la respuesta fue clara, están en emergencia, o sea, estaban tratando pacientes de emergencia. Entonces, la situación ahí se salió del contexto porque por más autoridad que sea, no se puede solucionar los problemas de una institución, de un centro de salud con gritos y con amenazas. Lo que se tiene que hacer es hacer un diagnóstico situacional de ese centro de salud. Los profesionales de la salud a veces en las zonas rurales compensamos de una manera incluso muy empírica todas las necesidades que no se puede hacer por la falta de recursos a esos centros de salud. Entonces, el hecho es que el discurso de salud no tiene que ser solamente para las cámaras, se tiene que hacer hacia la población. Y ahí es lo que nosotros insistimos, que cuando exista una prioridad, cuando el sistema de salud sea una prioridad de Estado al país, se puede mejorar o empezar a mejorar la crisis de la salud. Cuando exista una buena gestión, con los pocos recursos que se tiene una buena gestión, se podría también empezar a solucionar la crisis. Pero no se ha hecho nada de eso, seguimos aquí, solo son ofertas, y no, la población lastimosamente sigue padeciendo eso. La población sigue compensando con sus escasos recursos las necesidades que tendrían que ser prioridad del Estado. Y enfocándonos en el personal médico, en todos estos médicos y asistentes que ayudan en los procedimientos, los últimos meses han habido despidos, si no recuerdo mal el dato, más de 1,200 médicos fueron despedidos. ¿Cómo impacta a corto plazo el despido de profesionales en varios hospitales?
Cuando un país donde la salud se encuentra en crisis empieza a despedir a profesionales de la salud, está enviando un mensaje muy peligroso hacia la comunidad. El mensaje es de que no le interesa el sistema de salud. Entonces, sí ha afecta no solamente en los centros hospitalarios, lo que pasa es que nosotros vemos solamente el problema de salud en los hospitales, en las ciudades, pero afecta más en las comunidades. Mire, el riesgo es que existan a muchas comunidades que no cuenten con una atención médica adecuada, con una atención médica de calidad. Entonces, el problema no solamente está aquí, está sobre todo en las zonas rurales. Mire, el ejemplo de Taija, lastimosamente ahí murieron algunos niños por la falta de atención, por la falta de insumos. Y la falta de atención no quiere decir el hecho de que el profesional de la salud no le haya atendido. La falta de atención quiere decir que no tuvieron los recursos necesarios esos centros de salud para brindar una atención de calidad. Entonces el médico está a veces incluso está amaniatado porque no puede hacer nada, simplemente tiene que aplicar sus conocimientos de clínica porque no tiene ningún respaldo de procesos diagnósticos como laboratorio, rayos X y ahora peor, sin medicación. Exactamente. Y en el artículo 118 del Código Orgánico de Salud se recalca especialmente que los médicos tienen que recibir este instrumental por parte del Estado. Sin embargo, pues se evidencia que no es verídico esto, que no se está cumpliendo. ¿Usted qué piensa si esto se está realizando o no? En algunos hospitales, en algunos centros de salud llegan insumos a cuentagotas. Existen unos días o unas semanas esos insumos, esos medicamentos, a la semana siguiente ya no las tienen. Entonces, mire, se ha disminuido el presupuesto de la salud. El poco presupuesto de la salud, no existe una buena gestión para aplicarlo en beneficio de la población. ¿Qué es lo que está pasando? Que la población tiene que, con sus recursos, incluso hacer préstamos, vender sus cosas para subsidiar lo que tendría que invertir el Estado. Entonces, nosotros insistimos. Cuando se cambie el ministerio, el Ministerio de Salud Pública se lo haga un ministerio técnico, no político. Y cuando se cambie la política del Estado, la visión del Estado hacia la salud, podemos empezar a salir de la crisis. Porque podemos tener a un ministro de Salud al Premio Nobel de la Medicina o de la Economía, pero si no tiene una política de Estado que le dé la prioridad a su cartera, no va a poder hacer nada. Entonces, la situación es desde arriba y lastimosamente no solamente es este gobierno, ha sido muchos gobiernos y el problema es que la crisis se va ahondando y vamos tocando piso y quien sufre en esa situación es la población, los pacientes. Nosotros tenemos que ya lastimosamente aumenta la mortalidad por esta crisis en el país. Ahora, estimado Víctor, la problemática no es solo económica, tampoco ejecutiva, sino también de seguridad. Se ha visto últimamente que el narcotráfico ha empezado a operar en el sistema de salud pública. En hospitales de Guayaquil se han evidenciado amenazas a funcionarios de estos hospitales. Yo quisiera preguntar, ¿cómo opera el narcotráfico en el sistema de salud? Si lo hace por medio de la compra y venta de insumos o si tal vez trabaja de otra forma. Bueno, más que el narcotráfico son los grupos delincuenciales organizados, los GDO. Entonces, ellos ya han tenido una presencia en la institución de salud desde hace mucho tiempo. El hecho es de que no solamente debemos quedarnos en las denuncias. Nosotros los profesionales médicos no podemos hacer eso y cuando se ha hecho alguna actividad en esa, lastimosamente han sido víctimas de la delincuencia. Algunos médicos, directores y gerentes de los hospitales han fallecido. ¿Quién tiene que hacer eso? ¿Quién tiene que expulsar a la delincuencia del sistema de salud? Es el gobierno. El gobierno tiene todos los instrumentos, tiene la policía, tiene los servicios de inteligencia, existe la fiscalía, existe la función judicial. Ellos tienen y tienen la obligación de hacer en ese sentido. Se ha detectado desde hace mucho tiempo que existen bandas en esa situación, pero lastimosamente solo se queda en discursos, en denuncias y no se hace una acción adecuada para combatir a estos grupos, que no solamente son grupos delincuenciales, sino también hay la corrupción de los cuellos dorados,
que son otro grupo de elementos que han lucrado de la salud, del dolor del pueblo ecuatoriano, como lo hicieron en la pandemia, como lo están haciendo. Hay intereses económicos también, hay falta de gestión. Entonces, ¿quién tiene que hacer eso? Pues es el Estado. Nosotros, los profesionales de la salud, hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance. Y encima de eso nos han acusado desde la época del gobierno de Correa de tener una compensación o estar por un Pedialite que vale $3, ahora por alguna medicación que encontraron afuera. Y son situaciones en las que más denuncian la actitud del profesional de la salud por situaciones que incluso no son ciertas, y todo ese conocimiento de la corrupción, de la delincuencia que existe en el marco administrativo y económico del Ministerio de Salud Pública y del IES, no lo hacen, no lo denuncian, solo quedan en palabras nada más. Entonces, el gobierno, como insisto, debe tener una prioridad en el sistema de salud, y de la prioridad no solamente va la ejecución de la compra de medicamentos, de insumos, del talento humano, sino también la obligación de precautelar los intereses de los ecuatorianos combatiendo a estos grupos de delincuencia organizada, los GBOs. Ahora, estimado Víctor, para ya culminar esta pequeña conversación y conociendo la actual crisis que lleva el sistema de salud pública, quisiera saber cuáles podrían ser sus proyecciones de esta crisis para los próximos años. ¿Qué se viene para el Ecuador en sentido de salud? Bueno, lastimosamente las proyecciones no son tan halagadoras, espero equivocarme. Hemos tenido un año, la crisis tan fuerte que empezó hace un año. Hace más de un año, en abril del 2025, empezamos a tener los hospitales estatales problemas en insumos, en medicamentos, empezaron a suspender las cirugías. Llevamos meses, en el mejor de los casos, un año, 3 meses, y no ha habido una posición. Se ha hecho comisiones notables, se ha decretos para que centralizar la compra de medicinas, se encargó el ministerio a la vicepresidenta de la República. Ahora se creó una empresa pública de medicamentos e insumos. Hay el convenio que se está tratando de firmar con la India para traer las medicinas, pero esas situaciones, en el caso de que generen algún evento positivo, son solamente, como nosotros decimos, acciones reactivas. Lo que nosotros necesitamos es una acción preventiva. Insisto, creo que ya no recuerdo el número de veces, que es la crisis de la salud solamente saldrá adelante cuando el gobierno o los gobiernos declaren al sistema de salud como una prioridad de Estado, como una prioridad de las políticas de Estado. Ahí podemos hacerlo. Caso contrario, seguiremos con esto, tendremos medidas parches, reactivas, y la crisis seguirá avanzando. Víctor Álvarez, muchas gracias por su tiempo. Gracias, un gusto. Muchas gracias por haber visto este episodio de Los Especialistas. Gracias, Odalis. Esperemos cuál es su reacción para ver qué ocurre en el sistema de salud pública. Gracias.